Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy voy a presentarles la siguiente charla titulada Bioinformática aplicada a la genómica del cáncer. Los temas que abordaré en esta charla será una breve presentación mía y de la empresa que formo parte, qué es el cáncer, la genómica del cáncer, bioinformática aplicada a la genómica del cáncer, cáncer hereditario, y para finalizar un poco sobre perfil tumoral. Mi nombre es Ana Clara Lugones, soy bioquímica, graduada de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y recientemente máster en Biología Molecular Médica en la Universidad de Buenos Aires, especializada en el área de oncología. Actualmente trabajo en la empresa bioinformática Bitgenia, realizando análisis genómicos y participando de diversos proyectos de desarrollo científico en el área de la salud. Bitgenia es una empresa bioinformática de base tecnológica e innovadora que brinda servicios de análisis e interpretación de datos genómicos. Básicamente somos un equipo de científicos argentinos conformado por informáticos, médicos, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos e investigadores de CONICET. Tenemos una amplia trayectoria en el desarrollo de productos y servicios genómicos que brindamos a laboratorios líderes, hospitales y profesionales de la salud. Ofrecemos servicios para procesamiento y software de datos genómicos. Hemos desarrollado una plataforma de análisis genómico llamada BitPlatform. Realizamos diagnóstico de enfermedades poco frecuentes y oncológicas, y también estudios directos al consumidor que permiten mejorar la calidad de vida, como es nuestro propio test de ADN. Para introducir en la temática de esta charla, quisiera definir el cáncer, el cual es una alteración biológica y genética de las células propias del organismo. Implica un proceso de multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales. A pesar de que todos los tumores son diferentes, Hannigan y Weinberg, en sus publicaciones, han enumerado una serie de características distintivas adquiridas durante el desarrollo de los tumores. Entre ellas se encuentran mantener la señalización proliferativa, evadir los supresores de crecimiento, resistir a la muerte celular, permitir la inmortalidad replicativa, inducir la angiogénesis, activar la invasión y la metástasis, reprogramar el metabolismo energético y evadir la respuesta inmunológica. Recientemente se incorporó además que las células tumorales adquieren la capacidad de desbloquear la plasticidad fenotípica, la reprogramación epigenética, la senescencia celular y la participación del microbioma. Si bien existen varias aristas para estudiar un fenómeno tan complejo como es el cáncer, en esta charla me focalizaré en la genómica del cáncer. Esto consiste básicamente en hacer una foto del ADN y conocer qué variaciones o cambios provocan la enfermedad. La genómica contribuye tanto a nivel diagnóstico, prevención y tratamiento. En los últimos años, varios proyectos de investigación a gran escala han empezado a estudiar además y catalogar los cambios genómicos asociados a determinados tipos de cáncer. Y por otro lado, se ha visto que la eficacia terapéutica es altamente dependiente del perfil genómico del tumor, es decir, de los rearreglos genómicos específicos. Muchos de los genes que contribuyen al desarrollo del cáncer se dividen en dos principales categorías. Los oncogenes, que son genes anormales o activados, que se originan en la mutación de un alelo, de un gen normal llamado protoncogen, y estos son responsables de convertir una célula normal a una maligna que dará lugar a un tumor o cáncer. Los protoncogenes en general codifican para proteínas involucradas en la regulación del crecimiento celular, la diferenciación, y las mutaciones de ganancia de función alteran esta regulación y dan origen a los oncogenes. Dos oncogenes que son conocidos son el HER2, que es una proteína especial que controla el crecimiento y la diseminación del cáncer, y por otro lado está la familia de los genes RAS, que codifican para proteínas involucradas en las vías de comunicación celular, el crecimiento celular y la muerte celular. Por otro lado, se encuentran los genes supresores de tumores. Estos son genes protectores o gatekeepers que codifican para proteínas que contribuyen a desacelerar el crecimiento y promover la apoptosis. Esto lo hacen monitoreando qué tan rápido las células se dividen en células nuevas,
reparando el ADN incompatible y controlando cuando una célula se muere. Cuando un gen supresor de tumores se muta, las células crecen descontroladamente y finalmente pueden formar un tumor. Ejemplos de supresores de tumores incluyen los genes BRCA1, BRCA2 y TP53. Existen dos tipos básicos de variantes genéticas relacionadas con el cáncer. Por un lado, las variantes de la línea germinal, que son las menos frecuentes, se encuentran en todas las células del organismo, desde la concepción del individuo, se producen en células de ovocitos y espermatozoides, es decir, que se heredan, se transmiten directamente del padre a sus hijos en el momento de la concepción, aunque en algunos casos pueden originarse de nuevo. El cáncer causado por mutaciones de la línea germinal se denomina cáncer hereditario, y estos representan alrededor del 5 al 20% de todos los tipos de cáncer. Por otro lado, se encuentran las variantes somáticas o adquiridas, que son la causa más frecuente de cáncer esporádico. Se trata de variantes adquiridas durante toda la vida de un individuo, es decir, que se producen a partir de daños en genes en una célula en particular durante la vida de una persona. Los factores que causan este tipo de mutaciones incluyen el tabaco, la radiación ultravioleta, los virus, la edad, y no se transmiten a la descendencia. Solo afectan a células que descienden de la que sufrió la variante. La medicina de precisión es una nueva forma de abordar el tratamiento del cáncer, brindando una terapia individualizada para el paciente basada en varios factores, como por ejemplo mutaciones, estado hormonal y otros. En los últimos 20 años se han desarrollado nuevas terapias, como las terapias dirigidas o inmunoterapia, que han revolucionado el tratamiento de los pacientes oncológicos. ¿Cómo obtengo la información genética? ¿Qué secuenciar? Gen, panel, exoma, genoma. A partir de la secuenciación de NGS, nosotros podemos obtener más o menos información según lo que se decida analizar. El análisis de un gen individual se utiliza en casos puntuales de síndromes específicos donde el cuadro clínico es distintivo, como por ejemplo el síndrome de von Hippel-Lindau, asociado a un único gen. También se puede utilizar cuando se busca un target específico. Por el contrario, los paneles de genes es útil cuando se trata de tumores que pueden asociarse a más de un gen o síndrome específico. Digamos, múltiples genes que pueden asociarse a un mismo desorden. Por otro lado, tenemos el exoma, que se recomienda para el descubrimiento de nuevos genes, que son causantes de enfermedades mendelianas como enfermedades poco frecuentes. También es útil para la determinación de ciertos parámetros en los que se necesita una gran cobertura horizontal, como son el TMB, el IMS, el HRD, que ya les comentaré más adelante. Y por último, el genoma, que no solo permite ver las variantes de nucleótido único, sino también rearreglos estructurales, y es muy recomendado en casos donde las variantes del número de copias tienen una alta relevancia diagnóstica. Una vez que tenemos los datos, es decir, los archivos que salen del secuenciador, el proceso de datos puede verse como un proceso de reducción de volumen y transformación de información. Desde el FASTQ pasamos al BAM, al BCF, y de ahí al BCF anotado. El protocolo de procesamiento de datos lo podemos dividir en tres grandes etapas. La primera implica el preprocesamiento de los datos en bruto de la secuencia, que pueden ser proporcionados en formato FASTQ o BAM. Y de esta manera llegamos a archivos BAM listos para el análisis. Esto incluye operaciones tanto de limpieza de datos para corregir los sesgos técnicos y hacer que los datos sean adecuados para el análisis, mapeo y alineación contra el genoma de referencia. En la segunda etapa se involucra la detección o llamado de variantes procedentes de los archivos BAM. Y la salida suele ser en formato BCF. Aunque algunas clases de variantes, como por ejemplo las variantes en el número de copias, son difíciles de representar en este tipo de archivos y por lo tanto suelen representarte en otros formatos como basados en texto estructurado.
Por último, finalizado el proceso de identificación de las variantes, lo siguiente es agregar información estructural y funcional a cada variante encontrada para que luego pueda ser utilizada para realizar el análisis y la priorización de las mismas. Aquí les contaré un ejemplo de caso clínico de cáncer hereditario. Como resumen clínico, se trata de una paciente de sexo femenino con diagnóstico de cáncer de mama a los 45 años de edad, y el cual presenta un fenotipo triple negativo. Además cuenta con antecedentes familiares de cáncer, y el diagnóstico presuntivo es de cáncer de mama hereditario. Luego del procesamiento de datos y priorización de variantes, se halló una variante patogénica en el gen BRCA1, asociado con cáncer de mama ovario de herencia autosómica dominante. Para la clasificación de las variantes, lo hacemos según lo definido por las guías y estándares de ACMG-AMP, que es el American College of Medical Genetics y Association for Molecular Pathology, y esto lo que permite es realizar un enfoque sistémico para clasificar a las variantes, que definitivamente se ha vuelto un estándar. Básicamente se basa en la sumatoria de criterios alfanuméricos que surgen de diferentes características de las variantes, como son la frecuencia alélica, predicciones in silico, análisis funcionales y otros, que lo que permiten es valorar la contribución a nivel de patogenicidad y permite clasificar finalmente a las variantes en 5 categorías: patogénica, probablemente patogénica, significado incierto, probablemente benigna y benigna. Contamos con diferentes actualizaciones para estas guías por parte de ClinGen, y también hay guías específicas, por ejemplo para cáncer, como es CanVig UK. Por otro lado, existen bases de datos específicas y otras generales para la búsqueda de información para poder clasificar a las variantes, como son BRCA Exchange, NOMAD, OMIM, UniProt, LogB, CIVIC, Mutation Tester, y hay muchos más. Por otro lado, y dejando de lado el análisis germinal, profundizaré sobre algunos aspectos del análisis somático. A diferencia del análisis germinal, la muestra se basa en tejido tumoral. Existe una amplia heterogeneidad, tanto intertumoral como intratumoral, es decir, entre tumores como dentro del mismo tumor. Durante mucho tiempo se ha intentado comprender la base biológica de la variabilidad de los resultados clínicos mediante subclasificación de los cánceres en subtipos cada vez más pequeños, pero fenotípicamente más uniformes. Y una mayor comprensión de la fisiopatología molecular del cáncer ha impulsado la adopción de esquemas de clasificación molecular que integran la información genómica con las características clínicas. El perfil genómico tumoral es uno de los grandes hitos de los últimos años, desarrollado con la última finalidad de garantizar una terapia óptima. Brevemente, los pasos que se realizan son secuenciación del ADN extraído de tejidos fijados en formol e incluidos en parafina. Esos datos de secuenciación se alinean con el genoma de referencia humano para la identificación de mutaciones de secuencia, incluidas las sustituciones de única base y inserciones y de lesiones. Esas variantes se filtran para distinguir las mutaciones somáticas genuinas de los artefactos técnicos. Una base de datos conocida es COSMIC, que recopila y muestra información sobre mutaciones somáticas de cáncer. Y luego estos datos se pueden utilizar para diferentes algoritmos bioinformáticos y poder determinar ciertos parámetros, como es la carga mutacional tumoral, deficiencia del sistema de reparación homólogo, firmas mutacionales, inestabilidad de microsatélite, alteraciones estructurales y varios más parámetros. Por un lado, el TMB, Tumor Mutational Burden, se define como el número de mutaciones somáticas detectadas por megabase de ADN tumoral. La evidencia actual sugiere que los tumores que tienen un alto TMB son portadores de un gran número de neoantígenos tumorales que pueden ser reconocidos como no propios, y esto provoca la activación de las células T
y una respuesta inmune específica contra las células tumorales. Los inhibidores de checkpoints o inmunoterapia revierten este bloqueo que ejerce el tumor contra el sistema inmune, permitiendo de nuevo la respuesta inmune antitumoral. La respuesta a la inmunoterapia es más probable en los tumores que tienen un TMB elevado, ya que presentan un mayor número de neoantígenos tumorales. Recientemente, Alexandrov y Strayton desarrollaron un método para obtener información sobre los procesos biológicos que subyacen a un TMB alto en tumores específicos. Esta hipermutación puede resultar de la actividad de un solo proceso mutacional o de la acumulación de múltiples procesos. Los procesos mutacionales que pueden causar un TMB alto incluyen mutaciones en POLD1, luz ultravioleta, tabaquismo, activación de ApoB, la edad y varios procesos más. Por otro lado, también a partir de la data somática, podemos detectar el estado de microsatélites. Estas son extensiones de repeticiones de nucleótidos que pueden actuar como hotspots, es decir, sitios en los cuales se producen alteraciones genéticas constantemente. La reparación de dichos errores está a cargo del sistema MMR, o sea, Mismatch Repair, el cual está conformado por varias proteínas, entre ellas MLH1, MSH2, MSH6, MC2 y varias más. Variantes o silenciamiento por metilación en estos genes generan una deficiencia en la capacidad reparadora del complejo, con lo cual se acumulan variantes en estos microsatélites, y esto se denomina inestabilidad microsatelital. Por último, también podemos detectar la deficiencia de recombinación homóloga, o HRD. Este es un fenotipo que se caracteriza por la capacidad que tiene una célula de reparar eficazmente las rupturas de doble cadena del ADN mediante la vía de recombinación homóloga. Los genes de pérdida de función involucrados en esta vía, como son BRCA1 y BRCA2, pueden sensibilizar a los tumores a los inhibidores de PARP y también a la quimioterapia basada en platino, cuyo objetivo es la destrucción de las células cancerosas a través de la llamada letalidad sintética. Entonces, a partir de los datos de NGS, la deficiencia de recombinación homóloga se determina a partir de la pérdida de heterocigosidad, el número de transiciones a gran escala y el desequilibrio alélico telomérico. Como conclusiones finales, la secuenciación masiva es una herramienta imprescindible en el diagnóstico, la estratificación de riesgo y la toma de decisiones en pacientes con enfermedad oncológica. El estudio germinal aporta información de relevancia tanto para el paciente como para la familia. El estudio genómico del tumor es la base del tratamiento personalizado del cáncer, y la utilización clínica de estos estudios se encuentra en constante avance y está modificando la terapéutica y el pronóstico de los pacientes oncológicos. Esto fue todo, les agradezco por su atención y cualquier consulta, mis datos de contacto se encuentran en esta presentación.